Bueno, estamos acá con Ricardo Capelli, un muy buen amigo del padre Mujica, que hace 41 años fue asesinado. De él vamos a hablar, de ellos vamos a hablar, de su amistad y del legado del padre Mujica después de este informe. Son comunes los incendios en villas miserias. ¿Por qué? Bueno, en parte por la precariedad de las construcciones. ¿Hay negligencia en los habitantes? En absoluto. Lo que pasa es que si hay gente que está ganando sueldos de hambre, que quiere que hacen lo que pueden para poder subsistir. Por eso nosotros insistimos, yo formo parte del equipo pastoral de sacerdotes en la Villa de Emergencia, que cuanto antes se facilite la mejora de los barrios, ¿no es cierto? Es decir, que se pueda realmente facilitarle a la gente que puede tener casa de material. Gracias a que esta era una casa de material, el incendio no se siguió extendiendo, sino, quién sabe, las desgracias espantosas que hubiéramos tenido que experimentar acá. ¿Cuántos habitantes hay en esta villa? Bueno, en la zona 31 hay cerca de 40.000 y acá cerca de 10.000, ¿no? En su totalidad, y perdóneme la pregunta, gente de trabajo. Totalmente, gente trabajadora, gente que realmente en muchos sentidos me da a mí el ejemplo, le digo honestamente, ¿no? Yo hace ya 7 años que ando por acá, de modo que no soy un recién llegado. Carlos Mujica sabía de lo que hablaba, porque había consagrado su vida a luchar por la dignidad de los más pobres. Provenía de una familia acomodada, egresó del Colegio Nacional Buenos Aires, y una vez ordenado sacerdote, no tardó mucho en adherir al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Gran parte de su trabajo lo desarrolló en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro, donde fundó la parroquia Cristo Obrero. Es el mismo barrio que aún reclama la urbanización por la que el padre Mujica peleó hasta el día de su muerte, cuando fue asesinado a los tiros en Villa Luro, después de celebrar misa. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Fue un 11 de mayo como hoy, pero de 1974. Por eso lo recordamos esta tarde, en vivo en Argentina. Bueno, y también lo queríamos recordar con vos, Ricardo. Muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario. ¿Te imaginas que hablar de Carlos para mí es una ceremonia importante? Sí, ¿no? Más hoy que son 41 años ya de su asesinato. Igualmente muchos dicen que se podría haber salvado, no se podría haber salvado, pero no creo que hubiese pasado la dictadura, Carlos. Claro. Si se salvaba de la triple AD. ¿Era muy perseguido? Mirá, ¿Tenía amenazas? Mira, yo era el amigo varón, yo te voy a explicar algo. A Él a la gente, a muchos les dijo que tenía miedo, pero a mí se hacía medio el machito, ¿viste? No, ¿qué me van a hacer? A mí no me van a hacer nada. Aparte soy cura y salgo por la tele. Ah, entonces, mira, eso pensaba que lo podía llegar a... Pero se animaron, ¿viste? Se animaron. Y él tenía, bueno, esta opción por los pobres que la tuvo... Yo siempre me acuerdo de un relato personal de él, cuando aquella vez entró a un conventillo y se dio cuenta que había que dar vuelta en la calle Catamarca. ¿No es cierto? Fue así que dijo, no claro. puede ser que yo esté del otro lado. Diciendo... Bueno, pero fíjate que cuando cae Perón, Carlos y yo fuimos a la plaza con el pañuelo gritando libertad, ¿no? Festejando la caída de Perón. Allá arriba estaban Lonardi y Rojas. Entonces, claro, era una incongruencia. Carlos venía de una familia... bueno, oligarca. Sí, Carlos, su mamá de una familia adinerada. Claro, él es Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe Elizalde. Súper vasco. Ahora, ¿cómo viniendo de esa familia, primero estudiando abogacía se dedica a cura y después cura villero? Cura villero. Lo que pasa es que él empieza, con Monseñor Iriarte, empieza a tomar conciencia de cuál es el verdadero dictado de Cristo, ¿no? Y él de pronto se hizo cristiano, así como se hizo peronista. Después era cristiano. Con pasión. Sí, era una bestia, Carlos. Le decían la bestia. Sí. Claro, era una bestia para todo, para rezar, para comer, para jugar al fútbol. La más baja te la daba acá en las dos. Aparte no sabía perder, mulero. Él llevaba el reloj. ¿Era mulero? Pero más bien. Pero no. Pero Dios lo perdonaba porque, viste, a veces también hay que hacer arreglos. Está bien, negociaba. No, y a partir de eso él también metía esta cuestión del, digamos, la pastoral de él era muy directa, no tenía mucha vuelta. No. Era un tipo muy directo, cuando decía las cosas le decía, recién escuchábamos declaraciones, ¿no? O sea, es un cadáver viviente, ¿no? El que no tiene ideales es un cadáver viviente. Digo, hay que tener cuerpo y alma para decir eso. Pero por supuesto. Además, él tenía miedo que le echaran de la iglesia, ¿no?
pero hacía todo lo posible. Para que no... Claro, porque él estaba muy enfrentado a la iglesia, por eso no voy a entrar en esas cosas, pero no sé qué tuvo que ver en todo esto, en el final de Carlos también la iglesia, ¿no? Vos decís que responsabilidad... Claro, vos fijate que después de eso salió en el Messaggero una cosita así, después nunca más la iglesia habló de Carlos. El día del asesinato vos estabas con él. Estaba con él. En la misa. Terminó la misa. No, yo no estaba en misa. misa, yo abrí la puerta porque siempre calculaba, iba a ver por dónde andaba la misa porque nos íbamos a un asado. Okay. Entonces yo lo fui a buscar. Entonces, cuando entré, lo vi, había 2 personas atrás. Uno de ellos me vio así, que era Almirón. Está Almirón, que yo lo conocía de Bienestar Social porque a Carlos lo habían nominado asesor de villas. Entonces lo conocí ahí y bueno, lo vi. Y como, viste, esas cosas, no até cabos, no. Porque para mí, yo no sabía de la AAA. Claro. Para mí ellos eran los custodios del brujo. Yo conocí a Almirón, a Morales, a Paino y a Rovira y decían que estaba bien, pero yo no... Bueno, entonces ellos, cuando yo los vi, no até cabos. Cuando él decide un día irse a la 31, la villa. Sí. Hablemos del cura Villero. Es el primer cura villero. Claro, él va a la iglesia, a una iglesia, algo así se llamaba, que dependía de San Martín de Tours. Bueno, era una cosa medio paquetona, es decir, aquellos que quieren de pronto liberar sus culpas fundan un colegio, ¿no? O van a la iglesia y llevan velas, o qué sé, esas cosas, sí. ¿No? De ir a un hospital a ver un enfermo que nunca nadie lo visita, no, eso no. Pero van a ese tipo de cosas. Yo creo que en aquello de Carlos fue un hecho fundamental. Y él enfrentó todo lo que había que enfrentar y no tenía miedo. No tenía miedo. En pos de que esas villas estén mejor, que haya... Claro, bueno, él se va a Europa, que es donde engancha con el Mayo francés y con todo ese tipo de cosas. Y cuando vuelve había un cura de estos que estaban con los milicos, un tal Triviño, que le había afanado donde estaba él. Entonces el hermano de él, Alejandro, bueno, que era el rico de los Mujica, socio de Neusta, socio de Héctor Ricardo García, el rico de los Mujica. Sí. Bueno, empezó a hacer la capilla Cristo Obrero, y bueno, y ahí, bueno, mira vos, Carlos Mujica, dueño de la capilla. ¿Qué tal? Está bien. En medio de la villa. En medio de la villa. Hoy pasaron 41 años, él luchaba por esta urbanización que todavía siguen luchando en la Villa 31. ¿Cuál sería el legado que él dejó? Mirá, una de las causas de la muerte de Carlos fue esa. No solamente, ponerse del lado de los pobres. Solamente la apertura de él, porque cuando él se abre de la orga, entienden que la orga estaban diciendo que era una traición. Entonces, estos son muy rápidos, lo matan ahí. El 1 de mayo fue el acto del problema en la Plaza de Mayo. El 11 de mayo lo matan a Carlos. Es decir, ese cadáver se lo tiran a Montoneros. Sí, se decía en un principio eso. Claro, sí. pero también él estaba rechazando el asunto de la urbanización que había propuesto López Rega, que era toda una empresa que ya estaba armada y no quería ningún laburador de la villa. Ah. Entonces, bueno, o se hace así, bueno, se enfrenta con López Rega, renuncia, lo denuncia, y bueno, ahí se firmó su certificación. Sí, ahí lo sentenciaron, sí. Qué sé yo, para muy largo todo. Sí, bueno. La verdad, muy interesante la vida de este hombre. Bueno, esperemos que haya gente que siga... Hay curas que... Hay curas y hay gente, porque, bueno, los curas son gente, pero él siempre decía... Sí, pero que no trabajan de curas. No, pero él, por ejemplo, te presentaba a un amigo, es cura, y te decía, te voy a presentar a Carlos, que era cura hasta que se avivó. Está bien. Era la forma de hablar de Carlos. Muchísimas gracias, un placer haber estado contigo y conocer un poco más de la vida de Carlos. Bueno, gracias.